Bienvenidos a La Mirada de Jano, un podcast donde exploramos el pasado, el futuro y el presente de las sociedades que Homo sapiens desarrolló, desarrolla y desarrollará. Amaury, es La Mirada de Jano. ¿Cómo estás? Estoy, como dicen los chavos, tralalero tralalá. ¿Te suena? Los chavos dicen eso. Los chavos dicen eso, Raúl. ¿Cuáles chavos? Uy, todos los chavos hoy en día dicen muchas cosas muy raras. Es más, te voy a decir una lista de cómo hablan, palabras que usan los chavos hoy en su léxico del día a día. Pero a ver, espérate, ¿somos chavos nosotros o...? A ver, si identificas alguna... ¿O chavos más grandes o chavos más chicos? Somos chavos, somos adultos jóvenes, Raúl. Okay. Ya somos adultos, ya. Si identificas 3 de estas, puedes seguir usando la palabra chavo para describirte a ti mismo. Ok, a ver. Ok. Ballerina capuchina. Tralalero tralalá. Skibidi toilet. Y bombardino cocodrilo. ¿Te suena alguna de estas palabras? No. Nada. O sea, el tono me suena, por ejemplo, de antes, ¿eh? De antes. Las palabras. ¿Sabes a mí qué me suena? Me suena un poco cuando estaba el ¿cómo era? Panamericano. Ah, ok. ¿Sí te suena? Sí, pero las frases... Están raras, ¿no? Yo me imaginaría así con los pachucos, ¿sabes? Me suenan a eso. ¿En serio? Tralalero. Tralalero, tralala. Bueno, sí tienes razón. Hay pinta, no sé. Sí suena como trucu tru. Medio raro, ¿no? No, pues es que fíjate que actualmente existe una serie de trends en TikTok, en YouTube, en redes sociales que los chavos como que ponen de moda, muy raro. Bueno, no sé quién lo pone de moda, o sea, pero lo que sí sé es que la gente joven es la que sigue como estos trends y los repite y los replica y los pone muy de moda. Que se llama brain rot. ¿Has escuchado lo que es el brain rot? No. Brain rot, muy interesante porque brain rot fue la palabra del año 2024. ¿En inglés? ¿O en qué país? ¿O? Periódicos, me refiero el New York Times y ese tipo de periódicos hablaron de que brain rot fue la palabra del año del 2024. Ahora, ¿qué es el brain rot? Se traduce en español como podredumbre mental. Y el brain rot es todo aquel contenido sin sentido que podemos encontrar en redes sociales cuando scrolleamos. Es contenido rápido, es contenido que no tiene ningún sentido, pero es contenido muy entretenido. ¿Qué es scrollear? A ver, vamos a decirle al público. A ver, público, ¿ustedes saben qué es scrollear? ¿No? Bueno, se los vamos a definir. Scrollear es este acto en el cual tú tomas tu celular, pones el dedo en la pantalla y le das hacia arriba, lo arrastras hacia arriba para ver el siguiente video y luego lo arrastras otra vez hacia arriba para ver el siguiente video. Esto se da en TikTok, sobre todo en Instagram, Reels, en YouTube Shorts. O sea, es como, más que nada como para consumir contenido rápido. O sea, pero terminas de verlos o dura 5 segundos y el siguiente. Bueno, realmente creo que eso ya depende de qué tanto te atrape el contenido. O sea, scrollear es la acción de hacer eso con el dedo en esas redes, independientemente de si te quedas viendo el contenido o no. Ya. Ajá. Pero, ¿tú sueles scrollear, Raúl? A ver, díganos en la audiencia. ¿Ustedes suelen scrollear? Porque me da curiosidad. O sea, decimos que eso es muy de chavitos, pero no es cierto, ¿eh? No es cierto. O sea, yo he visto en el metro, yo he visto en el pecero señoras ya de edad, ahí en el TikTok viendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, díganos ahí en los comentarios. ¿Ustedes suelen scrollear? Pero bueno, ¿tú, Raúl? Yo me imagino que hablaré por varios de la audiencia, pero sí. Sí lo haces. Sí. ¿Pero en qué redes sociales sueles scrollear? Pues yo solamente me muevo en Facebook y en YouTube. Facebook y YouTube. Sí. Son como tus redes de cajón. Sí. Ah, interesante. Tendré otras, pero casi no las uso o no me he acostumbrado. ¿No? O sea, nunca hubo así como que te atraparan y dijeras, ¡ay! Ya no puedo vivir sin esto. Soy como que muy adicto a los memes y a cosas así. No, o sea, tengo mis niveles de adicción que Ajá. hay que reconocer, pero sí, y le paso a la siguiente. Sí. Y a veces uno se da cuenta. ¿No te ha llegado a pasar que estás así horas? O sea, ¿sí crees que horas o minutos o...? Minutos. A mí, o sea, yo debo de admitir, a mí se me ha llegado a pasar que un día entero. ¿Un día entero? Sí, o sea, pero así de días de... Yo creo que en la prepa me llegó a pasar. Así de vacaciones, ando de ocioso, no tengo nada que hacer, no voy a salir con nadie hoy. Scrolleo. Sí me
me aburre. O sea, actualmente ya no podría hacerlo todo el día. Pero sí llegué a tener mis momentos. Sí, de un día entero. Pero tú minutos. No, bueno, minutos acumulados. Ah, bueno, eso sí que. Luego ya cuando te metes ahí a ver la aplicación de seguimiento de cuántas horas llevo en tal aplicación. Sí, luego ya Ya ves te el das acumulado de todo el día y dices 3 horas o algo así. Tú mínimo tienes la conciencia de ver esas estadísticas, pero yo no. Nunca lo has hecho. No. Estaría bueno que un día nos lo compartieras aquí al público, Raúl. No, luego me va a hacer una encuesta ahí. Díganos ahí en los comentarios si quieren que haga una encuesta para ver si Raúl. Juntamos firmas para ver si Raúl nos muestra cuántas horas pasa. Bueno, sí, eso es el brain rot. Es un problema que incluso ya se está diciendo que de salud. O sea, porque es una cuestión que afecta a las nuevas generaciones en cuanto a que, pues obviamente estar pegado a la pantalla viendo contenido que no tiene nada que ver con otro, no hay una conexión, realmente afecta el estado de ánimo, se sabe que afecta el estado de ánimo, se sabe que afecta la autoestima de los jóvenes, se sabe que es un problema, ¿sabes? O sea, es una conducta que incluso es adictiva porque el estar scrolleando activa nuestro sistema de recompensa. Entonces el brain rot viene aquí a aprovecharse de ese vicio a scrollear y nos muestra contenido que no tiene ningún sentido, pero por alguna razón es muy, muy fácil de digerir porque no necesitas usar el cerebro para ver ninguna de estas cosas que te acabo de mencionar. Te dije que el bailarina capuchina. Sí, cierto. ¿Y entonces cómo esas frases se usan o qué? Ah, bueno, te voy a decir, mira, estas frases se usan con unos audios ahí raros como italianos y salen unas imágenes generadas por IA. Por ejemplo, ese de ballerina cappuccina. Y sale un güey hablando como en italiano y como que está recitando un cuento o algo así. No se le entiende, o sea, la verdad, bueno, no se sabe qué está diciendo porque está en italiano. Pero con ese audio vienen acompañadas imágenes de IA, a veces como de pues, personajes ahí medio extraños en 3D. Ajá. Medio bizarros, ahí como una cabeza de taza ahí bailando y no sé qué. O también se hizo un trend que a mí me gustó mucho, estaba chido, porque a mí me gustan los gatos. Y haz de cuenta que la gente grababa a sus gatos cuando se estiraban. No sé si has visto cómo se ven los gatos cuando se estiran. Sí. Se ven como muy elegantes. Entonces ponía ballerina capuchina y el gato ahí estirándose. Así de, ay, qué payasada, pero se veía chido. Era un buen trend. Pero lo usa la gente, bueno, los chavos en la calle. Solamente así como para hacer con sus gatos. Redes sociales. Ajá. No digo estas frases en general. Ah, las frases, si las usan entre... Sí lo usan. O sea, vaya. Y ahorita voy a sonar ya viendo ahora así de... no sabe ni de qué... Si un chavo me está escuchando así de... Güey, nadie dice eso, ¿no? Güey, no mames. No, pero... No, sí lo usan. Sí, mira, tú fíjate cómo escriben las personas en internet. Y así hablan. Y lo sé porque pues yo lo viví en su momento. A mí me tocaron los trends. No me tocó esto. Digo, esto es muy nuevo. Pero a mí me tocaron los trends de que seguidores de la grasa, que Legión Hulk, que eran como grupos de Facebook donde tú formabas parte y pues, hacían memes. Hacían ahí como desmadre, ¿no? Pero online. Y así como hablabas en el grupo, así hablabas en la prepa. O sea, que fue cuando me tocó. Así de que... ¿Qué pasó, papu? No sé si alguna vez escuchaste esa de papu. Papu, sí. Papu. Uy, a mí ya se me hacía mucho eso de escribir o hablar en modo mozzo. Mozzo, sí, a ti te tocó eso. Pues era de mi secundaria, ¿no? ¿Cómo decían? Minúsculas, mayúsculas. Ajá, sí. Con la Z. Era bien raro ese modo de hablar. La neta. Fueron tres muy raros. O sea, realmente siento que nuestras modas actuales desde hace ya, yo creo que una década, son muy chistosas porque dependen mucho de internet. Me da curiosidad. ¿Tú perteneciste a alguna tribu urbana? No. Ninguna. No, realmente no. Fíjate que no. Siempre me he preguntado si alguna vez pertenecí, pero no. Realmente no. ¿Y no te dio como curiosidad pertenecer a alguna? Pues que ni siquiera sé si era consciente de eso. Ajá. O sea, en la secundaria para mí, que era donde más, digamos, se notaba, pues estaban los emos, los darks, otakus todavía no. Todavía no. Pero yo, pues, yo no encajaba. Okay. Ni en la prepa, pues íbamos uniformados. Ah, sí es cierto, tú llevabas uniforme en la prepa. En la prepa. Bueno, también en la secundaria, pero en la secundaria. Bueno, sí. Bueno, sí, en la secundaria. Era distinto, sin embargo, no. No perteneciste a alguno. Digamos que eras de los que
Porque también siento que no pertenecer ya te hace Pertenecer a... Al menos eras de los que como que se negaba a pertenecer a alguno. ¿Pero por qué no pertenecías? ¿Era porque no querías encasillarte? ¿O no te llamaba la atención? ¿O por qué? Pues que yo tenía mis amigos, o sea, mi grupito, y yo no me pensaba, pertenezco a una tribu, o ¿cómo dijiste? Subtribu. Tribu urbana. Tribu urbana, sí. Para mí eran, digamos, mis compañeros, mi grupo de reunión, de amistad, y ya. O sea, ahí era tu pertenencia. Hasta eso, no es como que compartiéramos muchos gustos o ¿No? intereses. O sea, sí eran como que todos tenían ahí como... Sí. Y ya cuando, digamos, se pudo dar el momento, pues ya era muy tarde para mí. Yo como que ya dije, ya como que pertenecer a cierto grupo, no sé. Ok. ¿Tú sí? Por cierto. A ver, como que ya es hora de revelar. A ver, ¿de qué me ves cara, Raúl? ¿De qué me ves cara? No sé. No. Pero sí un poco así en el lado oscuro. Lado oscuro. Lado oscuro. Fíjate que sí. O sea, cuando estaba en la prepa, sobre todo a la mitad, de la mitad para adelante, me llamó mucho la atención esta parte como post-punk, rock gótica, esta parte gótica. Me llamó mucho la atención. Porque yo cuando era muy chico, pues yo venía de unos papás que escuchaban que a Caifanes, que a Soda Stereo, que a, no sé, La Maldita Vecindad, todos esos grupos, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado indagar en los gustos que yo tengo. O sea, como que me gusta profundizar. Y yo me di cuenta que Caifanes, que es mi banda favorita, había generado su estilo, o se había inspirado de bandas de Inglaterra, de rock gótico. O sea, de hecho, Caifanes al inicio usaban los pelos así como que... No sé si has visto una foto. El vocalista Saúl Hernández usaba los pelos así como que todos parados. Como que muy esponjado. Como The Cure. Entonces yo empecé a escuchar a The Cure. Empecé a escuchar a bandas de rock gótico como Joy Division, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees. Empecé a escuchar así como que diversidad de bandas de rock gótico. Y como sonaban similar a Caifanes y a Soda Stereo, pues me gustó mucho. O sea, dije, esto es para mí. O sea, el sonido característico de los 80s es para mí. Entonces yo me empecé a mover hacia ese lado. Porque me gustaba. Cuando yo fui a la prepa no había tanta gente gótica. Y con los que había no... O sea, sí me llevaba bien, pero no tanto. Pero aún así yo dije, yo por mi parte. O sea, yo voy a descubrir música de este estilo porque a mí me gusta. Me empecé a vestir un poco más de negro. Me gustaba cómo me veía. Hasta la fecha me gusta cómo me veo de negro. Y realmente sí basé un poco mi personalidad en eso. Sí me... Hubo películas que vi en ese momento que tenían que ver también con esas modas. No sé si has visto, por ejemplo, Donnie Darko. La he escuchado, la he querido ver, pero no. Vela. Aún no. Es no he llegado a ese momento. Vela, es muy buena. Tiene que ver con eso. Pero el punto es que sí. Pero digamos, o sea, entonces tú llegaste o adquiriste este estilo y después encontraste un grupo o simplemente tú te definías, digamos, como parte de esta tribu sin pertenecer a un grupo más organizado. Me junté con un grupo que tenía tintes. O sea, no me junté con los góticos. Los góticos eran... Sí había góticos y estaban aparte. Me llevaba bien con ellos, pero nunca me junté con ellos. Pero sí me junté a un grupo que, si bien no eran góticos o así, sí tenían como tintes medio rockeros, medio punks. Entonces, pues ahí estaba cómodo. Realmente me caían bien. No compartíamos tantos gustos musicales. Con uno que otro, ¿eh? Sí llegué a compartir así música como The Smiths, por ejemplo. Me gustaba mucho. Sí, o sea, que tú ibas en tu onda. Ajá. Y ya independientemente de lo que los demás vistieran o gustaran o andaran. Exacto, sí, o sea, como que yo quería explorar mi propia, crear mi propia personalidad, ¿no? Y ya, o sea, bueno, tomando un poco de acá, un poco de allá y así, ¿no? Pero bueno, Raúl, antes de que vayamos al corte, dinos de qué vamos a platicar hoy. Justo. Es un tema muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Desastres naturales. ¿Te cae? Pasado y futuro. Híjole, esto va a estar fuerte, esto va a estar... Intenso. Va a estar intenso, va a estar sumamente intenso. Yo creo que aquí en México ese tipo de temas nos calan muy hondo. Pero bueno, así es. Va a estar muy interesante, quédense y vamos a tener una muy buena plática. Regresamos. Raúl, la historia de los desastres naturales. ¿Tú qué opinas? Me acordé, bueno, un paréntesis,
¿Recuerdas ese gatito que decía Raúl? Bueno, es que luego me lo recuerdan, pero Es que sí le hacen así los gatos. Sí le hacen así. bueno, ¿Nunca has tenido un gato? no. Ay, He visto los Raúl. videos, pero De lo que te has perdido, Raúl. pero bueno, Ajá. así es. Como ya les mencionaba aquí a la audiencia, seguramente pues muchos de ustedes para mal en ese sentido, ¿no? Pues han visto, han conocido, han vivido los desastres naturales de todo tipo. Y hay que recordar pues que pues siempre nos han acompañado toda la vida, incluso antes de que existiéramos. O sea, el hecho de que estemos aquí se debe a desastres naturales o incluso a decir una palabra más grande, extinciones masivas. Y pues, o sea, no van a parar, no se van a detener. Ciertamente vamos a influir nosotros más en unas que otras, pero pues cuando se puede detener, cuando se puede anticipar, se va a poder anticipar. Y sin embargo, ahora lo que se puede hacer es prepararnos para ello. Pero antes, Amori. Qué buen punto acabas de tocar, porque no sé si ahí en la audiencia recuerdan, nuestros seguidores de Huesos Negros, diría el Dross, no sé si recuerdan que en algún momento mencioné que yo considero que la misión del ser humano precisamente es preservar la vida. Yo creo que dentro de esa misión viene la cuestión de resolver los problemas que causan los desastres naturales. Resolver, Porque yo considero que los desastres naturales precisamente son un problema a resolver. cuando se puede, ¿no? Una erupción volcánica. Sí, exacto. Bueno, yo confío demasiado en la capacidad de los seres humanos, ¿eh? Sí. Sí, Incluso para cuestiones mucho más Sí. de grandes magnitudes. Sí creo. Sí creo que los seres humanos somos seres extraordinarios. Creo que somos seres sumamente poderosos. Que podemos llegar a encontrar soluciones inesperadas. O sea, yo sí creo que sí puede ser que en algún momento creemos algún tipo de tecnología que nos vuelva a nosotros y a la vida en general inmunes a erupción de volcanes, a terremotos, etcétera. Pero bueno, perdón. ¿Qué ibas a decir? No, es que te estaba viendo bien inspirada. Sí. Yo sí creo eso, ¿eh? Pero ¿tú qué opinas? O bueno, ¿tú qué dices? Bueno, antes de eso, fíjate que me gustaría enfocarme un poquito cuál ha sido esos grandes desastres naturales que han impactado en general a la humanidad. O sea, aquí en la Ciudad de México es pues de sobra conocida, ¿no? La cuestión de los terremotos. Incluso yo soy de la ciudad de Irapuato, allá no se sienten los terremotos. ¿No? No, lo que ha habido son inundaciones. Incluso, ¿qué fue en el 70? En los 70 hubo una inundación que en parte fue por el desbordamiento de una presa y llegó hasta la ciudad. Eso todavía le tocó a mis papás, a mis abuelos, a mis tíos. No manches. Mis papás viven al lado de un río. No manches. Pero bueno, a esto ya me refiero, Uy. ya dejando de lado la inundación de los 70s. En el 94, creo, un año después de que yo nací, Ajá. o 2 años después, ese río estaba a punto de desbordarse. Entonces lo que hizo mi mamá fue pues llevarnos lejos de ahí y mi papá se quedó en la casa, ¿no? Junto con otros vecinos pues para cuidar cualquier cosa que pasara. Afortunadamente para nosotros, pero no para los demás, el río se desbordó para el otro lado. No manches. Y No. años después pues voy a la secundaria que quedaba del otro lado Ajá. y todavía leía yo los libros, pues no te diría que mojados, pero sí resultado de esas No, inundaciones. ¿en serio? O sea, Ya. reciclaban los libros. Pues no es que los recicláramos, sino que no había más libros. El Llano en Llamas, ahí nos tienen leyendo. Juan Rulfo, ¿no? No manches. Con Ay, el qué libro ya poca todo. madre. No. El gobierno de Irapuato. Mal, tachezote. ¿Cómo crees? Bueno, eso era creo de una secundaria general federal. Bueno, sí, eso sí. Pero, o sea, lo que te digo es los grandes desastres a los que estamos expuestos. Yo daba clases de geografía un tiempo a chicos de secundaria. Órale, esa habilidad no te la conocía, Raúl. Ah, pues mira. Órale. Y un día tocó, de hecho, hablar sobre desastres naturales y yo les pregunté, oigan, ¿han escuchado sobre el tsunami de Indonesia en el 2004? Nadie. Y para mí era algo marcado,
porque todavía me tocó verlo en la televisión, en las noticias, en todos lados, y fue grande el impacto. Y entonces el hecho de que las nuevas generaciones no conocieran sobre eso, sí decía, ay, ¿cómo? Y ya después les puse unos videos, ¿no? Y hasta eso fue de las clases donde estuvieron más atentos, porque obviamente veían los desastres. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué piensas tú de estos? Es que a los seres humanos nos impacta demasiado ver ese tipo de imágenes, ¿no? O sea, la verdad es que yo debo de considerarme una persona igual un poco aficionada a ver este tipo de videos. Me da curiosidad. No es que encuentre en ello placer o algo así, para nada, no. De hecho, en muchos casos llega a conmoverme. O sea, ver a la gente en estas situaciones de desesperación, de catástrofe. De verdad, hay momentos en que sí ha llegado a conmoverme muy, muy, muy duro. Pero se me hace muy interesante ver cómo en esos momentos, cuando se existe algún desastre natural, tipo terremoto, tsunami, etcétera, cómo nos vemos tan vulnerables. O sea, y nuestros edificios, nuestras creaciones, cómo se ven tan frágiles. O sea, sí me parece algo impresionante de ver. O sea, honestamente. Siento que además ahí es donde se ve más cierta unión social. Me impresiona también ver cómo el ser humano cambia a nivel social cuando hay un desastre natural, cómo se vuelve más generoso, se vuelve más dispuesto a ayudar. Me parece algo muy interesante, parece, luego yo lo siento hasta mágico, o sea, la verdad. Y fíjate que eso que acabas de tocar también de los niños es un tema interesante, cómo hay desastres naturales que ocurren a lo largo de la historia, de repente pasan los años, pasan las décadas y se olvida. O sea, fíjate, creo yo que incluso nosotros probablemente sufrimos de cierta ignorancia de qué tanto padecieron personas en, no sé, el siglo XIX, o sea, aquí en México. Qué tantos desastres naturales vivieron? O, por ejemplo, a inicios del siglo XX, yo la verdad es que desconozco. Sé, por ejemplo, que hubo un terremoto que tiró el Ángel de la Independencia. Sí, hubo un caso. No recuerdo en qué año fue. Creo que fue en los 40. Ok. El caso es que es lo único que sé. No sé qué más pasó. No sé qué tantos edificios se cayeron, qué tanta gente lo padeció. Oye, ¿aquí ha habido inundaciones? Aquí en la ciudad Porque, sí hay, pero por zonas. Por zonas. O sea, sí hay zonas donde hay. Donde son graves, o sea, donde sí cubren casas. por ejemplo, en Irapuato, en la misma ciudad de Guanajuato, incluso creo que en León, o en muchas ciudades, ¿no? Hay edificios en donde marcan con una línea que hasta aquí llegó, o con una placa, hasta aquí llegó la inundación de tal año. Y como que eso queda un poco en la memoria. Como tú dices, con el tiempo se va olvidando, sobre todo para quienes no lo vivimos, o puede haber desastres que van más allá de generaciones. O sea, puede que haya pasado 5, 6, 7 generaciones para que ocurra otro desastre. Yo creo que si en un lugar es posible que ocurra un desastre, si hay posibilidades, no debemos de dejar de hacer campañas en las escuelas para recordar a los niños, concientizarlos y prepararlos. O sea, honestamente. Yo no sé cómo fue tu experiencia siendo profesor al respecto. Me da curiosidad, o sea, ¿tú crees que un niño está preparado o puede tener la capacidad para ser consciente de esta clase de situaciones? Sí, ¿Sí? sí, sí, sobre todo cuando hay lugares en donde se vive, digamos, de manera diaria o cotidiana. Yo que es un terremoto o esos movimientos telúricos constantes en Japón, ¿no? ¿Tú, O en inundaciones, o sea, quieras o no el niño se acostumbra o ya se va educando, lo van educando, preparándolo para esos momentos. tú cuando fuiste profesor, ¿qué percepción... ¿Tú crees que tu percepción respecto a los niños cambió? O sea, ¿crees que los niños son subestimados? No, o sea, sí, sí hay personas, ¿no? O sea, pero no. Creo que los niños tienen una capacidad impresionante, ¿no? De aprender, de adaptarse también, sobre todo. Ok, muy interesante. Sí, me imagino. La verdad es que, te voy a ser bien honesto, yo jamás sería profesor de primaria o de Ahora, secundaria, ¿eh? Jamás. O sea, la verdad, no se me antoja. Creo que va a ser muy difícil. ¿De qué grado eran tus creo alumnos? que de primero o segundo.
de Sí, secundaria. ajá. O sea, era más el caos Híjole. que el aprendizaje. No manches. ¿No te hacían ahí bromas? No, bueno, no que yo me haya enterado. No, no eran pesaditos contigo. No, Ah, bueno. pero bueno. sí, o sea, el caos en algunos momentos reinaba. No, sí, el caos impera. O sea, para mí la secundaria fue la peor etapa de mi vida. O sea, honestamente. Sí. Yo jamás regresaría a la secundaria. Yo creo que es más, incluso tengo el pensamiento de que la secundaria es una etapa que no sirve mucho, porque no siento que aprendas mucho como que temas escolares. Siento que está muy mal estructurada la forma en que se les enseña a los niños de esa edad, porque pues, siento que con tal caos pues, no debería de, o bueno, deberíamos de considerar hasta cierto punto este pues enseñar de una manera que el caos no opaque la enseñanza y pues se pueda aprender algo. Yo siento que en la secundaria no aprendí casi nada, o sea, honestamente. Pero... A mí me fue bien. ¿Sí te fue bien? O sea, ciertamente como lo que tú señalas, Ajá, había. sí. Pero aprendí. ¿Sí aprendiste? Aquí estoy. Ay, no, Raúl, yo no aprendí. O sea, a mí la escuela en la secundaria era un obstáculo para aprender. Yo bueno, tú eres de Guanajuato, a lo mejor no sabes muy bien, pero aquí en la ciudad había un examen único que era Comipems. Tú hacías tu examen y respecto a ese puntaje tú entrabas a una de las preparatorias que hay en la capital. Ya de ahí tú podías entrar a la mejor prepa, que era la prepa 2, de donde yo fui. bueno, una de las mejores. O podías terminar en una de las prepas que pues, es de muy bajo puntaje, donde van los que les fue muy mal en el examen, etc. Entonces, Que no aprendiste. Ah, sí. Pero entraste a la. Sí, pero ¿cómo le hice para entrar? Me tuve que ir de pinta a estudiar. ¿De pinta? Sí, o sea, en tercero de secundaria casi no fui a clases. Me iba a un parque a estudiar. ¿Tú solo? Yo solo. Ah, sí. ¿Y aprendías más así? Sí. Sí, no, porque había mucho caos. Oye, bueno, y entre esas cosas de aprendizaje, ¿te enteraste, por ejemplo, que China es uno de los países donde más ha sufrido desastres naturales, ¿eh? Entre inundaciones, terremotos, hambrunas, millones a lo largo de su historia han fallecido. Bueno, mira, o sea, consideremos la extensión de China. Sí. La extensión territorial. Y el nivel de población. Y el nivel de población y la conectividad que siempre ha habido con regiones aledañas. Tiene todo el sentido del mundo. Y hay otro caso en particular, un terremoto más bien que generó un tsunami en la costa atlántica que se le llama tsunami o terremoto de Lisboa en el siglo XVIII. Destruyó la ciudad. Destruyó Lisboa. Lisboa, o sea, impactó en la península ibérica, en Marruecos, destruyó también la capital de Argel. No inventes. Incluso la familia real de Portugal, coincidentemente ese día se fueron de picnic. Se fueron de picnic a 100 kilómetros lejos de ahí. Ya cuando se enteraron, pues llegaron y la ciudad ya estaba destruida en caos. No me digas eso. Pero, o sea, terremotos, y este en especial es uno de los que ha tenido un mayor impacto. El siglo XVIII, dijiste. Siglo XVIII. Aquí Oye, incluso, y no solamente cuestiones así, digamos, de la tierra, las mismas enfermedades. Ajá. La peste negra o la gripe española. A mí esos temas se me hacen sumamente interesantes, los de las pestes, las enfermedades, las pandemias que ha habido en el pasado. Yo creo que es muy interesante. Fíjate que algo me hace reflexionar este tema que me acabas de mencionar de los terremotos del pasado. Este terremoto que acabas de mencionar en Lisboa. ¿Los terremotos eran tan destructivos antes como lo son hoy? Yo personalmente opino que no. ¿Por qué? Pues porque no había tantos edificios altos. Sí. Es más, no habían edificios altos. Sí, no. No, o sea, tienes razón. No había tanta estructura y también no había tanta población como para que hubiera... más bien los resultados fueran bastante... con muchas cifras rojas, ¿no? ¿Tú de qué crees que se morían las personas en un sismo? Si es que no... O sea, porque no, definitivamente no les caían edificios encima. Entonces, ¿de qué se morían? Bueno, pero vivían en estructuras, ¿no? O sea, bueno, tenían sí. su casita. Bueno, sí. Seguramente les caían casitas. Y luego se vivían en la costa, pues las ocasiones de que pudiera generarse un tsunami. Sí, bueno, eso sí también. Tsunami. ¡Qué feo tema! ¿Por qué elegimos este tema? No lo sé, pero bueno. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos a la mirada de Jano. No se vayan. Amaury,
Desastres naturales. ¿Tú qué opinas? Cuando hablo de un tema, me gusta mucho definirlo, ¿no? Me gusta mucho irme hacia qué dice la RAE, qué dicen las etimologías. O sea, no sé si a ti te pasa lo mismo. O sea, honestamente siento que definir las cosas nos da una perspectiva diferente. No sé si compartes conmigo. No, sí, en general, trato de investigar y de conocer, porque luego tiene múltiples significados, ¿eh? Sí, fíjate, ¿a qué voy con esto? ¿Sabes de dónde viene la palabra desastre? No, a ver, ¿de dónde? Véate. Desastre es una palabra que tiene una raíz latina, que viene de las raíces dis, negativo, y astre, estrella, así como aster, astros. Ok. Ahora, esta palabra viene de que en una época pasada se utilizaban a las estrellas para, ya sabes, que estaban los astrólogos, veían a las estrellas, veían a los planetas, y con eso ellos podían predecir si iba a ocurrir algo negativo, si iban a haber pestes, si iban a haber terremotos, si iban a haber N cantidad de fenómenos. Es interesante esto porque el ser humano siempre ha buscado poder predecir y anticiparse a lo negativo. Yo siento que más que a lo positivo, siempre hemos buscado anticiparnos a lo negativo. Incluso en fechas muy recientes. Cuando ocurrió la pandemia de COVID, que en un momento vamos a regresar a ese tema porque es importante, yo descubrí algo llamado ciencia de datos. No sé si sabes qué son las ciencias de datos. Ok, a ver, explícanos. Bueno, la ciencia de datos es una ciencia que deriva de la matemática, pero más específicamente de la estadística y la probabilidad. Y es una ciencia que ha surgido a raíz de cómo la computación pues ha tenido un mayor alcance en cuanto a potencia y en cuanto a manejo de datos en general. Y es una ciencia que busca precisamente predecir fenómenos de todo tipo, ¿eh? O sea, se puede usar desde predicción de desastres naturales hasta predicción de delitos, hasta predicción de... La lotería. Bueno, supongo que habrá gente que lo use para eso, supongo que sí. Pero es muy interesante porque es una ciencia... Yo siento que... Bueno, no siento. Yo, dentro de las investigaciones que he hecho, es de las carreras con una mayor salida laboral actual. La ciencia de datos. Y la ciencia de datos se aplica para todas las carreras, ¿eh? O sea, es algo que se utiliza tanto si alguien de biología aprende ciencia de datos, como alguien de sociología, es un gran empuje a tu carrera. Yo, a la gente joven que nos esté escuchando, pues sí la impulsaría a que eche un ojo, eche un vistazo, porque sí tiene muy buenas salidas laborales la cuestión de la ciencia de datos. Y ahora, independientemente de que tenga o no tenga salidas laborales, es una ciencia interesante. Una de las cosas más interesantes que estamos logrando en el presente y que vamos a lograr en el futuro es la predicción de desastres naturales. ¿Tú crees que algún día tendremos la capacidad de predecir con certeza qué día va a temblar? Ay, con los temblores como que es más difícil, ¿no? ¿Tú crees? En esa cuestión. Se me hace más complicado que, por ejemplo, el día del impacto de un huracán o si va a erupcionar un volcán, ¿no? Ya se ven ciertas señales, pero un terremoto, por ejemplo. Fíjate que tú sabes qué dicen los geólogos al respecto, porque cuando fue el sismo del 2017 y luego cuando conforme iban avanzando los años y se veía que había como sismos en fechas cercanas, ¿sabes cuál era la respuesta de los geólogos? ¿Cuál? Era una respuesta que a mí se me hacía muy burda y a mí me sigue pareciendo una respuesta insuficiente. O sea, si bien no me parece que es un engaño, me parece que estamos hablando muy al aire. Los geólogos siguen argumentando que no hay forma de predecir un sismo y que no hay ninguna conexión entre el sismo del 2017 y el del 2021. Me parece que en 2021, igual el 19 de septiembre, igual volvió a temblar. No sé si tú recuerdas. No, creo que no, ese de mucho. Bueno, ha habido varias veces que ha temblado en esas fechas, 19 de septiembre. Bueno, en el 85. A mí no me parece que sea una coincidencia.
O sea, siéndote bien honesto. Yo creo que hay algo detrás, si no llámese alguna especie de ciclo geológico o algo que no se ha podido encontrar. Pero eso me lleva a un tema muy interesante. El tema de la conspiranoia. ¿Has escuchado algo con respecto a la conspiranoia? Sí. ¿Qué has escuchado, Raúl? Por ejemplo, eso del planeta que es plano, ¿no? O sea, ciertas ideas en las cuales tú les llegas a creer sin ninguna base científica. Ujú. ¿Tú te consideras conspiranoico en algún tema, Raúl? Ay, creo que sí, pero no tengo así un tema definido. Me agarraste así como que en blanco, ¿eh? Sí, o sea, yo puedo llegar a dudar si será cierto que nos están diciendo la verdad, Ujú. pero no soy un apasionado de decir, no, nos están mintiendo y nos están ocultando información. A mí se me hace muy interesante, porque realmente este tema de la conspiranoia es algo que va a aumentar conforme vayamos yendo hacia el futuro, conforme el tiempo pase, va a aumentar la conspiranoia. ¿Por qué? Porque el mundo se está volviendo tan complejo que realmente ya es difícil entender cómo funciona nuestra realidad. Y eso provoca que la gente empiece a tener pensamiento mágico más frecuente. ¿A qué es lo que voy? Esto. Esto El es un... celular. Exacto. Estoy señalando en este momento a Raúl, uno de los aparatos más poderosos creados en la historia de la humanidad. O sea, el smartphone. El smartphone es uno de los aparatos más raros, fascinantes que existen en la actualidad. Es un espejo negro que, si tú lo usas, te puede mostrar respuestas a miles de millones, tal vez billones, tal vez trillones de preguntas que te pudieras hacer. O sea, realmente aquí el celular, junto, obviamente usándolo con internet, contiene una cantidad de información inimaginable. Y eso provoca que la gente entre en este fenómeno llamado conspiranoia. Y este fenómeno de la conspiranoia también entra con respecto también a estos temas de los fenómenos, de los desastres naturales. Hay mucho tema ahí al respecto. Te voy a mencionar uno. Vamos a empezar por los chemtrails. ¿Sabes qué es un chemtrail? No. ¿No? Bueno. A ver, dilo, Raúl. Dilo. ¿Qué palabra dije ahorita? Me da curiosidad si me di a entender. Chemtrail. ¿Cómo dijiste? Exacto, chemtrail. Chemtrail. Exacto. Chemtrail es una idea conspiranoica que surgió desde inicios de los 2000 a raíz de que tú puedes voltear al cielo y puedes ver a los aviones. Pero hay momentos en que tú verás aviones como todos los días. Un avión pasa arriba de ti, nada raro, a una distancia, usualmente es a la misma distancia, usualmente son aviones muy similares entre ellos, pero hay ciertos momentos específicos muy raros donde puedes ver aviones con una estela. Van pasando los aviones en el cielo azul, el cielo despejado, y van dejando una estela blanca, como un vapor blanco, como un humo blanco. ¿Lo has llegado a ver, Raúl? Sí. Cuando despega, ¿no? Creo que sí, cuando despega. Mira, tengo entendido que no son todos los aviones. No sé si es cuando despegan. Creo que no, ¿eh? O sea, ¿No? creo que no todos los aviones cuando despegan sueltan este humo. Pero creo que más bien es un tipo de avión. Ok. O tal vez es algún tipo de... En algún momento del vuelo. Probablemente. Pero los que creen en esta teoría abogan que estos aviones lanzan sustancias tóxicas al ambiente para enfermarnos. Ah, ya. Ajá. Y que este humo son estas sustancias tóxicas. ¿Tú crees que es posible eso? En posibilidad, pues en teoría sí. Ajá. Pero no sé. Como que no te suena, Complicado. no te resuena. No, y no, es tanto para las personas, creo que también para los cultivos. Y, y no sé contra qué más. O Una sea, sí he vez, escuchado esa teoría. me gustaría empezar con esto porque yo viví un fenómeno cercano con esto. Cuando estaba en la secundaria, estábamos, hora libre, pasándola, de un lado a otro, platicando, echando relajo. No había profesores. De hecho, era una de esas veces que, según es junta de consejo técnico, no tienen clases. Pero pasó un avión de estos con una estela y pasó algo extraño. De la estela
salieron bolsas, varias bolsas. Eran bolsas transparentes y adentro tenían polvo café. Y como 2 o 3 de esas bolsas cayeron en mi secundaria. ¿Así? Sí, adentro, o sea, volaban. Pero, ok. O sea, Pesadas. no, Ligeras. no, ligeras. O sea, no estaban llenas de algo, estaban más bien sucias. Y una cayó ahí, pues, en el patio y nos acercamos a ver. Y un par de compañeros míos la agarraron, o sea, totalmente inconsciencia, porque, pues, o sea, podía ser algo bueno o malo, no sé, pero la agarraron. Y a mí se me quedó esa idea por mucho tiempo. Porque sí llegué a investigar con respecto a esos aviones y en todos lados, no, pues es que es como conspiración, realmente esos aviones, pues obviamente no son para hacerte daño, que la estela está compuesta de, creo que es vapor de agua, no sé. Pero decía no. Pero yo siempre me he quedado con la duda de, ¿qué fue eso? ¿Por qué de un avión tiran bolsas de plástico transparentes con polvito, como polvo o café? ¿Tú qué crees que haya podido ser? Y oye, si estaban ahí, el baño lo estaban ahí, yo qué sé. Pero eso igual eso está Descargando. peor, ¿no? Descargan. Pero eso, entonces Lo sí. pulverizan y... Pues puede ser, pero digo, oye, yo creo que no creo que... O estas bolsas no las venían, digamos, arrastrando el mismo aire que circulaba alrededor del avión. Es una buena pregunta. Que viniera pues con la ráfaga de viento. Pero y fueron algo así. como... Es que no creo, porque literal... O sea, vimos como de la nube... Bueno, no de la nube, de la estela blanca. Vimos como de ahí, y muy alto, empezaban a caer las bolsas. O sea, si era desde allá arriba, era muy alto. O sea, yo no creo que... O sea, es que si arrastras una bolsa, pues no sería de muchos metros despegado del piso. No sé. Yo Creo trataría que... de encontrarle una razón. Yo también. No sé si pensar así como que... no sé, qué tipo de polvo haya sido. Yo no necesariamente pensaría que fue con la intención de hacernos daño, pero pues raro, porque no encontré en internet ningún informe de que estos aviones tiraran bolsas con polvo café por una razón suficiente. Nunca encontré una razón. Entonces es una de esas cosas que pues no me contaron, yo lo vi. Entonces me encantaría si hay en la audiencia alguno de ustedes que trabaja con aviones y que sabe de cosas de aviones. Entonces, si esa persona nos está escuchando en este momento, por favor, pónganos en los comentarios qué pudo haber sido. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Bueno, más bien pasemos al siguiente fenómeno natural, que sería el tema... Ahora sí, un tema muy cercano. ¿Cuál? El del COVID. Ah, ya. Toquemos el tema del COVID. El COVID es un tema muy fuerte porque lo vivimos apenas hace un par de años. Es un tema que vimos y sentimos en carne propia. Me da curiosidad, Raúl, si es que tú te enfermaste de COVID en su momento. Me gustaría que me comentes cómo fue tu experiencia y también si tú tuviste gente cercana a ti que se enfermara de COVID, ¿cómo fue la experiencia? Coméntanos. Yo me enfermé justo en el 2020. Y de hecho antes de Navidad. Previo a Navidad. Yo estaba en San Pancho. He hecho en el seminario, Estás en el seminario. Entonces pasé mi Navidad allí. Okay. Yo ya pensaba ir a mi casa. Y ahí estuvimos como 4 o 5 que nos enfermamos. Ajá. Pero no pasó a mayores. Uh-huh. Hasta eso. Ninguno de ustedes se puso mal. No. Qué bueno. Sí hubo ciertas complicaciones, pero leves. ¿Tú personalmente? No. A lo mejor la respiración o entre que uno no se movía mucho. Pero como una gripa. Sí. Y en cuestión, digamos, ya más cercano, sí escuchaba, sí veía, pero no, hasta eso no impactó mucho. Digamos, ya con personas así que se hayan enfermado gravemente o que hayan fallecido. Ok. ¿Y eso con respecto al seminario? Bueno, en general. En general, o sea, no pasó a mayores. Bueno, fíjate que nosotros también, en mi familia y yo personalmente, sí nos enfermamos de COVID igual. Afortunadamente con ninguno pasó a mayores. Sin embargo, sí tuvimos una muerte cercana. Mi mamá tenía una persona, una trabajadora que le ayudaba una vez a la semana o 2 a limpiar la casa. Esta persona, no voy a mencionar su nombre por respeto,
Y esta señora falleció. ¿Sabes cuántos años tenía? ¿Cuántos? Joven. Tu edad. Ay. Tenía tu edad. Sí, era joven. Pero ¿sabes por qué falleció? Porque no quiso ir al hospital. No quiso ir al hospital porque pensaba que en el hospital le estaban matando a la gente. Entonces se puso mal. Empezó a saturar pues, mal de oxígeno. Cada vez peor saturación. No quiso ir al hospital. No se quiso salir de su casa. Falleció. Se le complicó. Y sí la llevaron al hospital, pero ya en las últimas. Ya no se pudo hacer nada. Lamentablemente falleció. Fue un golpe duro para nosotros. Debo decir que no, yo personalmente no era cercano a ella. Aún así, pues sentí feo, ¿no? Porque, digo, empatía. Sentí miedo, porque ella era joven. O sea, bastante joven. Sin embargo, creo que ese tipo de vivencias me dejó muy marcado porque me hizo interesarme mucho en la cuestión de la conspiranoia y de que es muy importante difundir la verdad para que la gente no caiga en temas de hacer o dejar de hacer cosas que son importantes por preservar la vida misma. Creo que es muy importante. Ahora, con respecto a esto del COVID, se ha hecho un trend ahí. No sé si tú has escuchado estas palabras, Raúl. Hoy es el día de las palabras. Raúl. En inglés y en español, ¿verdad? No, este es ahí como medio español, pseudo español. La pandemia de Circovid, la farmacia y los mierdicamentos. ¿Qué opinas de esto, Raúl? Oye, la primera no la había escuchado. O sea, la segunda todavía tiene más sentido, pero la primera. La pandemia. Ah, ok, ya. La pandemia de Circovid. No sé. Mira, yo no tengo así como que argumentos, razones como para decir todo fue realizado instituciones, gobiernos o por el humano o fue por una cuestión, digamos, ya natural. Ahí sí yo no me aventuraría. Y con ello, aunque haya sido natural, la respuesta, ¿no? De las instituciones o del mismo gobierno. Lo que tú decías, ¿no? Que en los hospitales ya te estaban preparando para sí se puede decir, ¿no? Para desvivirte. Pero no sé. Complicado para mí afirmar. Es muy importante, sumamente importante que dudemos de todo, pero con criterio. Si tú vas a dudar de las instituciones, si tú vas a dudar de los doctores, si tú vas a dudar de las universidades y del conocimiento que ya está bien identificado, bien difundido, bien impreso, también tienes que dudar de las personas que te dicen que hay una conspiración detrás y tienes que dudar de los videitos y de los gurús que te dicen que las cosas no son como se muestran, que las cosas son diferentes, que hay una verdad oculta y que tenemos que descubrirla y que tenemos que atacar a los que no dejan que estas verdades salgan. Últimamente me han salido videos de ese tipo. Sí, ahora sí. Y sin contexto te agarran. Pero ya cuando ves un poco más que pasó alrededor, dices, no, a ver, aquí hay cierta manipulación. Está canijo. Pero incluso ya ahorita ya con los videos de inteligencia artificial, ya cualquier cosa se puede hacer. Y si no detectas bien la falsedad de eso... Da miedo eso. Yo tampoco ya me cuesta mucho trabajo identificar cuando es IA y cuando no. Me es muy difícil. Hoy vi uno. ¿Y qué era? Por cierto, una señora joven se quería subir a un avión con su mascota. Era un canguro. No digas. Y no la dejaba pasar por la de recepción. Y tú diciendo ahí, ¿sabes qué? ¡Ay, no! ¡Qué mala onda! Se veía muy real porque se veía el canguro así chaparrito y la cámara lo iba enfocando, acercándole a su rostro. Y en las patas, pues, ya ves que tienen como forma de manos, te agarraba el ticket. ¡No! Y se veía bien tierna, viejo. Y me la creí. Y tú ahí indignado. Indignadísimo. No, pues, pero ya después dije, ay, como que un canguro así tan tranquilo. Y dije, no. Es que y ya vi el movimiento de las manos, dije, aquí algo no coincide, pero se veía muy... Es que muy eso real. es feo, o sea, te das cuenta cómo nos hacen empezar a
incluso indignarnos o a trastocar nuestros sentimientos, nuestras emociones con cosas que no están pasando. O sea, eso es impresionante. Y bueno, bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa. La conversación está subiendo de nivel. La temperatura está subiendo aquí. Entonces vamos a irnos a una pequeña pausa, brevísima pausa, y enseguida regresamos a La Mirada de Jano. No se vayan. Si les gustó este capítulo de La Mirada de Jano, hay más episodios ya disponibles en Spotify, YouTube y ahora en Amazon. Es gratis y lo seguirá siendo. Así es, estamos en todas las plataformas. Me da mucho gusto que poco a poco vamos ampliando nuestra red de plataformas. Ya entramos a Amazon Music y bueno, ahí nos pueden encontrar. Si entran a cualquiera de estas, por favor, like, comentario, suscríbanse. No se van a arrepentir, porque cada capítulo que sacamos la calidad sube exponencialmente. Y además vamos a estar escuchando sus comentarios para los siguientes temas. Va a estar muy, muy, muy interesante. Pero bueno, sigamos con el tema. El último tema que vamos a tocar esta bella tarde de martes es el tema de los desastres naturales en series y películas. Esta vez decidimos ver una serie de Netflix llamada Planeta Furioso. Una serie de 4 capítulos, miniserie, les llaman miniserie, ya cuando son 4 capítulos, ya es poquito. Y yo la recomiendo bastante. Es una serie que toca, es un documental realmente, que toca diversos fenómenos naturales vistos pues, desde la cámara, vistos desde las personas que lo vivieron, que fueron víctimas de estos desastres. Raúl, ¿qué capítulo fue el que más te llamó la atención? Son 4 capítulos, así como mencionabas. La primera es tornados. Segundo, volcanes. Tercer capítulo, huracanes. Y la cuarta, terremotos. Sí. Así es. Los 4 en general creo yo que están muy bien trabajados, como tú decías. Se enfocan tanto cuál es el origen, las causas y algunos casos en donde han sucedido este tipo de situaciones, sobre todo en los últimos años. A mí el que mayor tuvo impacto fue los terremotos, que se enfoca en ese capítulo ahora con el terremoto en Japón, que también derivó en un tsunami. A mí me parece que no podía ser de otra manera. Porque siendo que estamos en la Ciudad de México y pues digo, aquí los temblores son algo constante, pues yo creo que tiene mucho sentido que sea con el que mejor nos identifiquemos, ¿no? Siéndote muy honesto, me da curiosidad si tú le tienes miedo a algún desastre natural específico, o si no miedo, como cierto, no sé, como que ahí te dé cierta inseguridad. Yo en lo personal, por ejemplo, o sea, si tú me dices, no, pues que tornados, que huracanes, Meteorito. Honestamente yo escucho esas palabras y veo los videos así, pues no me da miedo, O sea, no me dan miedo, los veo muy lejanos. Quiero pensar que en algún momento pues viajaré y probablemente ahí los vea desde otra perspectiva, desde otra óptica, pero en el momento no me dan miedo, o sea, siéndote honesto. ¿Tú? Yo creo que, y sobre todo viendo ahora más esta serie o documental, los volcanes. Esas sí te agarran de imprevisto. Sí. O sea, desde esto del Vesubio en Pompeya, ¿no? Como quedaron los cuerpos que de la nada, ¿no? O sea, los agarró. Pues ahí echándose, yo que es un sueñito, o nomás viendo a ver qué es eso. Uh-huh. Ahí en el segundo capítulo nos muestran lo de Guatemala, que hace unos años, ¿no? Un volcán hizo erupción y a las comunidades cercanas pues las agarró de improviso. Mucha gente falleció. El impacto es cuando ves los videos, cómo viene esa nube, ¿no? La de ceniza. Entonces eso fue como que lo más impactante. Yo siento que ese tipo de fenómenos naturales donde puede ocurrir de la nada, o sea, literal de la nada, sin ningún aviso, sí dan cierto temor.
Fíjate, ahorita mencionaste meteoritos. A mí me gusta, he leído historias de gente que ha vivido los meteoritos de cerca. Y es una de las muestras más grandes de lo frágiles que somos. Como meteoritos de cerca. ¿Ah? Como meteoritos de cerca. ¿A qué voy? Hay historias de gente que les ha caído una roca del espacio en su casa. Sí, sí. Hay una vez vi una imagen de una señora que un meteorito, así la bola de la piedra cayó en su casa, atravesó creo que 2 techos, el techo y el piso del cuarto, y le pegó en la panza. Y todavía rebotó y así. Y la señora quedó con una cicatriz. Porque obviamente aparte venía muy caliente. Con la velocidad. No, imagínate, o sea, sobrevivió de pura suerte. Pero le quedó la cicatriz y es común, o sea, es más común de lo que creemos. O sea, obviamente al día en la Tierra caen piedras del espacio. Que se desintegran. Se desintegran la mayoría. Como ese video de... ¿Dónde fue en Rusia? Chertovsky, no sé cómo se llama. Era Ay, ¿cómo se llama? Que se ve en la cámara, sobre todo de muchos automóviles o de edificios. Ajá. Cuando el cielo deslumbra. Sí, impacta. Sí. Ay, ese nombre lo tenía, pero se me fue. Algo así. Un nombre ruso. Sí, algo así. Chertorivsky. Algo así. Sí, algo así. Sí, está muy impresionante. O sea, qué miedo, ¿no? O sea, que puedas ir caminando por la calle o donde sea y de repente. Yo aquí, bueno, no soy de la ciudad. ¡Pum! Ahorita que mencionaba lo de los terremotos, es un miedo, sí, porque digo, vivo en un 5.º piso, un 6.º piso. Y sí digo, ay. Pero como nunca he vivido uno. Ajá. Los he sentido, pero así uno fuerte, uno con, digamos, con este historial como lo que fue en el 2017, en el 85. No. ¿No viviste el del 2017? No. Yo tampoco. ¿No estabas aquí? No. Chistosamente a mí me pasó algo cómico. Como la familia real portuguesa que Ajá, ándale. va a salir ese día. O sea, exacto. Coincidencia de la vida. Yo estaba estudiando bioquímica en la FES Cuautitlán. Entonces yo iba creo que era mi primer semestre. Y yo vivía como a 5 kilómetros del campus donde me tocaba. Entonces yo tomé el camión que salía fuera de mi campus para ir al otro campus. Yo vivía enfrente del otro campus. Entonces me subo al camión con un amigo y vamos a jijiji jajaja toda la plática, toda la ruta, platicando y así. Y ya. Y pues ¿cómo vas en un camión, Raúl? De la Ciudad de México o del Estado de México, porque era el Estado de México y estamos en Cuautitlán. ¿Cómo sueles ir? Apretado. No suele ir así como que ok. de un lado a otro, como si fuera montaña rusa o juego mecánico. Carnes frías ahí. Pues imagínate, ¿cuándo nos íbamos a dar cuenta? Ok, pero estabas en la ciudad. No, fuera, bueno, en el era el Estado de México. No era la Ciudad de México, era el Estado. Estaba en Cuautitlán Izcalli. Pero pues imagínate. O sea, de un lado a otro, rebote y rebote, que el bache, que el... Pues, la música aparte. La música, todo volumen. Nunca sentimos nada. Okay. Entonces cuando fuimos llegando al otro campus, mi amigo y yo, pues nada más vimos mucha gente en la calle. Y yo así de... ¡Ah, canijo! Yo así de... ¿Por qué tanta gente? Y sí me quedé pensando... ¿Habrá habido algún derrame químico en un laboratorio o algo así? Como que sí me quedó la duda. Pero nada más. Y ya le dije, cámara, hay unos vidrios. Y me fui a mi departamento. Yo en ese entonces vivía con una persona. Ahí enfrente de la facultad. Llego. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Agarro un vasito, me sirvo agua, agarro comida, empiezo ahí a ver qué onda. Ya, plática y plática. Y esta persona creo que estaba lavando los trastes. Y ya, en eso me dice, ¿cómo sentiste el terremoto? Y yo, ¿cuál terremoto? Me dice, ¿el terremoto tembló? ¿No sentiste? Y yo, no. ¿Cuándo? Me dijo hace 10 minutos. Y yo así de, ¿por eso tanta gente en la calle? Me dice, sí. Le digo, ven, o sea, ven, vamos a la facultad a ver qué pasó. Porque pues ve cómo está allá afuera todo el caos. Porque ya me asomé por la ventana. Sí había un caos. No, pues no sentí nada.
Ya empezó el miedo, oye, márcale a tu mamá, márcale a tu papá, que cómo está tu hermana, que no sé qué. No, mi papá incomunicado como por 3 horas. Nadie sabía nada de mi papá como por 3 horas. La verdad es que sí nos dio bastante miedo. Pero había señal, por cierto. No, no había señal. De repente regresó por internet. O sea, sí, pero pues ya, ahora sí que yo viví así el sismo del 2017. ¿Y sentiste de alguna manera relación ahora en la serie con el caso de la señora? ¿O los testimonios de los japoneses? ¿De cuál señora? De la serie, de documental. Del capítulo. En el capítulo habla una señora. Sí, varias. Hablan varias. Raúl, te juro que sí lo vi, pero no. Que empieza corriendo al principio del capítulo. Ya me acordé, sí. Que hay una señora que de repente ve el tsunami. Sí, o sea, ¿cómo tuviste, cómo sientes el impacto de de ese caso? Porque la señora iba corriendo, iba gritando. Iba recreando ahí así de, ¡ay, viene una ola! Recreando y luego ya te muestran los videos originales. Desgraciado, Raúl, no me crees. Pero sí vi el documental. No, pues... Te lo voy a probar. No, mira, pero si veo conexión con qué. Por ejemplo, el impacto que se viste emocional, social, psicológico que se vivió aquí en la ciudad y con el caso de otros lugares, incluso comparándolo con otros, ¿no? Con otros sucesos como los tornados en Estados Unidos. Yo creo que este tipo de testimonios nos demuestra lo parecidos que somos entre culturas. O sea, no importa en qué parte del mundo estés, si estés aquí, si estés del otro lado, en las antípodas. O sea, no importa dónde estés. Siempre va a haber una señora que ocurra una catástrofe y... Ay, no, me acordé de... Bueno, ya. ¿De qué te acordaste, Raúl? No, nada. Dínoslo, Raúl. No, porque voy a quemar gente. Bueno, pero espero me escuche y... se va a acordar de algo. Sí, a veces solamente con la alarma, ¿no? Con la alerta. Sí, o sea, la alerta. ¿No te pone a ti de nervios cuando la escuchas? Sí. Estaba en una grabación. Wow. Estaba en una grabación un día y empezó a sonar. No manches. Las otras personas estaban, uno allá en Guanajuato, otro en Monterrey, y yo que me salgo de la transmisión. No. Pues escuché. Pues sí. ¿No les dijiste qué pasó? Sí, todavía me tomé el tiempo, ¿no? Para decirles la alarma y bajé. Bueno, pero son cuestiones que sí, las personas que lo viven, y sobre todo cuando pierden familiares o el momento crítico de la situación, es bastante, no sé, es incomprensible, ¿no? Para los demás. Hay una parte que, por cierto, de este documental me gustó, y sobre todo en esta cuestión de los terremotos, por eso te dije que era el capítulo que más me gustó. Sí. Al final, o ya en la segunda parte, que hablan de un terremoto, o en los testimonios de crónicas de siglos pasados en Japón, un terremoto que ocurrió en una localidad, un tsunami que llegó a esa localidad y destruyó todo. Uh-huh. Y le llamaban como el tsunami fantasma, o huérfano más bien, porque no sabían que lo había provocado. Uh-huh. Y ya ante la investigación que hacen, se supone que fue un terremoto que surgió en el noroeste de Estados Unidos, acá por Washington y Oregon. Sí. Ya con la frontera con Canadá. Y generó un terremoto que llegó hasta las costas de Japón. Pero lo que me impactó de eso, o lo que digamos me gustó y lo que tú mencionas, ¿no? O sea, la sociedad cambia, se adapta, es que ese pueblo se está preparando para la llegada de un terremoto que se espera que ocurra en un futuro. Uh-huh. Porque está entre las placas, ¿no? Es la continuación de la falla de San Andrés, pero más al norte y con otra placa tectónica que podría generar un terremoto de mayor gravedad. ¿Qué es lo que van a hacer? Que ese pueblo se va a mudar poco a poco. Y lo que te demuestra es de que tenemos que estar preparados, ¿no? Y de qué manera nos preparamos si es que lo estamos haciendo, como sociedad, como gobierno, como naciones. Fíjate, te voy a decir algo muy mío, muy a Mauri, sí. No me gusta esto que voy a decir, siento que es muy de mi familia, pero creo que por algo hemos sobrevivido por generaciones, ¿no? No sé si tiene que ver con esto. Yo me considero una persona, aparte de desconfiada, pesimista. Eso no quiere decir que crea que la vida es terrible o que
ay, no, todo es feo, triste y oscuro y así. No. Pero sí soy pesimista al respecto de que yo creo que siempre es importante anticiparse, tratar de anticiparse a todo. O sea, incluso a situaciones personales que tú dices, híjole, estoy viviendo esto. Y si no dejo de estar en estas dinámicas, pueden pasar cosas catastróficas. Y siento que en México eso nos falta un poco. Prever. Esto que dices ahorita, siento que los asiáticos son como un poco mejores. Fíjate, en México lo que pasó en Acapulco, ¿no? Sí, el huracán. El huracán creo que fue el año pasado. No, fue hace como dos. Bueno, No, hubo un huracán. el año pasado. ¿O qué? No, Creo el que sí. antepasado. Hace poquito. Sí, porque aquí hubo un conocido que estuvo allá. ¿En serio? Pero Aquí. sí fue hace 2 años. Sí, iba a una reunión Ajá. y el camión, antes de llegar. No, O sea, llegó a la central y justo para el impacto. no manches. ¿Cómo lo vivió? ¡Qué miedo, Le tocó en la central de autobuses. Ay, no. Qué pesadilla, porque vi los videos. Cómo se rompían los vidrios. Sí. El agua entraba a montones. Yo no sé si ahí en la audiencia alguna vez les ha ocurrido, pero cuando la lluvia es tan fuerte que cuesta trabajo respirar, es cuando te das cuenta lo poderoso que puede ser la naturaleza, el medio ambiente. Oye, por cierto, de hecho, ahorita que mencionas de eso, hay un índice que publican cada año, que es el índice de riesgos a nivel mundial. Ajá. Y México, de 2024, quedó en el segundo lugar como el país con mayor riesgos. Tan solo detrás, no, perdón, en quinto lugar, detrás de Filipinas, Indonesia, India y Colombia. Sin embargo, esto es digamos, un promedio, o hay una especie de ecuación que hacen, porque resulta que México sí es el segundo lugar a mayor exposición de desastres, detrás de China. No manches. Y esto, digamos, nos mandan hasta el quinto lugar. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor organización a nivel sociedad, a nivel gobierno, para ese tipo de casos. Digamos, comparándonos con países, no sé, como Haití, ¿no? O sea, los terremotos ahí sí destruyen. Sí, claro. Pero, o sea, México está en un riesgo latente que año con año aumenta. Este huracán en Acapulco, de la nada, aumentó de categoría y destruyó. Tétrico, qué tétrico. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes de dónde viene eso? ¿Qué? Yo tengo una respuesta de dónde viene ese dato. A ver. Porque la filosofía del mexicano es muy clara y es muy peligrosa. ¿Cuál es esa filosofía? Se resume en 3 palabras. No pasa nada. Esa es la filosofía de los mexicanos. Ten tu bolillo. ¿Eh? No pasa nada. No pasa nada. Un bolillo para el susto, ¿verdad? Un bolillo para el susto. Ten tu bolillo. Un bolillo para el susto. También esa es otra. Más bien era Es esa. otra filosofía del mexicano. Pero el mexicano es muy de no pasa nada. O sea, no somos muy malos previniendo. Somos muy malos midiendo riesgos. Muy malos. Yo no sé por qué. Es algo que viene. Es muy cultural. La gente todo el tiempo se está arriesgando. En cómo maneja, en cómo festeja, en cómo la confianza que le da a los demás. Somos mucho de arriesgarnos y de no medir los riesgos. Y yo siento que eso es algo que debería de cambiar en nuestro país. O sea, ¿cómo puede ser posible que si ya sabíamos el peligro que corríamos con un terremoto desde el 85, cómo es posible que se repitió la catástrofe? Porque fue una catástrofe. O sea, otra vez. Si ya sabíamos igual lo peligroso que podía ser una pandemia, porque ya habíamos vivido pandemias. Tú y yo vivimos una pandemia anterior. H1N1. Exacto. Digo, no fue tan mortífera como el COVID, pero ya hemos vivido ciertas situaciones y se repite. De ahí me viene una frase que yo creo que esa frase para ti debe ser como que un mantra. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué opinas de esa frase, Raúl? La he escuchado como... Decimos que es en este sentido más de la historia como maestra de vida. Que a lo mejor muchos comparten o no. Pero sí. Sí, lo que hemos mencionado a lo largo de este capítulo, igual la audiencia pues no se dejará engañar,
Pero si no aprendemos, es más, si no reconocemos, si no conocemos lo que sucedió antes, ¿cómo vamos a estar preparados para lo que venga? Y no solamente en el sentido de ponerme yo qué sé, sacar mi sombrilla y ya, ¿no? Porque por si llueve. No, pues no. O sea, es toda una mentalidad de previsiones que hay que tomar en cuenta muchísimos factores. Ahorita que decías eso del pesimismo, recuerdo una frase que decía un tío, o alguna vez la mencionó. El optimista inventó el avión y el pesimista inventó el paracaídas. Pues sí, pues claro. Esta cosa se vaya a caer. Creo que todos deberíamos de tener un poquito de pesimistas. Sí. Y de optimistas también. ¿Por De qué optimista no se hace esperanza, pero a la vez Cuídate. simplemente no confiarte, como tú dices. No te confíes. Es peligroso. Puede ser peligroso. Va a ser peligroso, ¿no? Va a ser peligroso, Porque definitivamente. si él puede, pues no va a pasar nada. Sí, no. Ay, no, qué feo. Ay, o sea. Pero bueno, Mauri, ha llegado el momento de preguntarte, ¿qué concluyes de todo esto? Raúl, concluyo que es increíble lo complejos que somos. Y si ustedes concluyen lo mismo, no se olviden de darle like y suscribirse. Nos encontramos en YouTube, Spotify y ahora en Amazon Music, como La Mirada de Jano. Por hoy nos despedimos. Y como dicen en Portugal, Ten un bom dia.